Hola a todos, hoy vamos a seguir trabajando con circuitos eléctricos, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto de los circuitos en serie y vamos a profundizar en los circuitos en paralelo. Entonces, los circuitos en serie, fíjense que tenemos conectado, en este caso una batería, conectado dos lamparitas, todo por un mismo cable, o sea que por estos cables conductores, circula la corriente eléctrica que pasa por las bombillas. Esta es la representación de las bombillas conectadas, y aquí tenemos a la derecha la representación simbólica de los circuitos en serie. Habíamos dicho que en un circuito en serie la intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes, y entonces en base a esto la intensidad total es igual a la intensidad en cualquiera de los puntos en que lo midamos. También que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada, o sea que el voltaje total del sistema va a ser igual a la sumatoria de las tensiones o de los voltajes que participen. También dijimos que la resistencia equivalente del circuito, o sea, la resistencia total, es la suma de todas las resistencias que lo componen. De esta manera queda expresado matemáticamente. Y el circuito en serie, como tienen todos los elementos conectados a través de un mismo, por ejemplo, cableado, si uno de los elementos se desconecta, todos los demás dejan de funcionar. En un circuito en paralelo, fíjense acá, tenemos la representación de las lamparitas y la representación abajo a la derecha simbólica de cómo se representan estos circuitos. Fíjense que aquí tenemos un cableado que va de la batería a la primera lamparita, y de este mismo nodo se conecta, sale desde ahí un cable conductor que se conecta a la otra lamparita, y lo mismo del otro lado cerrando el circuito. Entonces un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, o sea, la batería, la pila, lo que le entregue la energía, y pasa a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Los elementos están conectados entre el mismo par de nodos, que es lo que les indicaba al principio, por lo tanto van a tener el mismo voltaje. Si se conectan más elementos en paralelo, estos van a seguir recibiendo la misma tensión, pero obligan a la fuente a generar más corriente. O sea, acá hay varía el valor de la intensidad. Y una diferencia fundamental con los circuitos en serie es que si se funde o se retira uno de los elementos de un circuito que está en paralelo, el circuito sigue funcionando, o sea, no se cae como pasaba con el circuito que es en serie. Que por lo general estos circuitos son los que vemos cotidianamente, por ejemplo, en nuestras casas. En cuanto a las características de estos circuitos en paralelo, tenemos que tener en cuenta que la suma de las intensidades de corriente de una rama, o sea, de una de las zonas que tenemos este cableado, es la intensidad total del circuito. O sea que si queremos calcular la intensidad total del circuito, vamos a sumar todas las intensidades que estén en este circuito armado. Cada receptor es atravesado por una corriente independiente y menor cuanto mayor es la resistencia, así que acá hay una relación proporcional entre la resistencia del circuito y la intensidad. El voltaje es el mismo para cada uno de los receptores e igual a la fuente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el voltaje, la tensión que tiene este circuito es igual en todos los puntos. O sea que si queremos calcularla, si sabemos cuánto es el voltaje de la fuente, va a ser igual a cualquier punto donde midamos este voltaje. La resistencia disminuye al incorporar receptores. O sea, cuanto más receptores tenemos, más bajo es el valor de esta resistencia. Y hay dos fórmulas matemáticas que son, es lo mismo, luego cambia su forma de representarlo, o sea, su despeje, que son estas. Uno podemos utilizarlo como 1 sobre la resistencia total es igual a la sumatoria de 1 sobre cada una de las resistencias. Esta es una manera. O la otra manera, que es la que yo suelo utilizar, que me parece mejor a mí, o porque tiene menos despejes, es la que está abajo a la derecha, que es la resistencia total, es igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre resistencias en cada punto.
Esto es a nivel de las características. Veamos cómo aplicamos todo esto en un ejemplo. Tenemos un circuito en paralelo que dice: en la siguiente red en paralelo calcular los siguientes puntos: resistencia total, intensidad de corriente total, intensidad de corriente en la intensidad 1 y 2, determinar la potencia para cada carga resistiva. Y nos dan este circuito. Fíjense, tenemos un voltaje de 27 volts, tenemos una resistencia 1 de 9 ohms y una resistencia 2 de 18 ohms. Si queremos calcular la resistencia total, tenemos que aplicar la fórmula que figura acá directamente. Y acá hay que tener mucho cuidado con los despejes matemáticos. Tenemos suma de fracciones, así que hay que sacar como un denominador, si es que no usan, solo lo hacen a mano, eso sin calculadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Rescatar los datos. Para poder calcular la resistencia total, necesitamos conocer los valores de cada una de las resistencias. Tenemos que la resistencia 1 es de 9 ohms y la resistencia 2 es de 18 ohms. Entonces, voy a la fórmula, reemplazo los valores y realizo las operaciones matemáticas para resolver esta cuenta. Y esto nos va a dar que la resistencia total de esta red es igual a 6 ohms. El punto 2 nos pide calcular la intensidad de corriente total. Entonces, recordando la ley de Ohm, sabíamos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre o dividido la resistencia, como figura aquí abajo. Entonces, rescatemos los datos que necesitamos para esto. Ya en el problema, en el circuito, nos decía que el voltaje era de 27 volts y en el punto anterior habíamos calculado la resistencia total, que era igual a 6 ohms. Entonces, si voy a calcular la intensidad de corriente total, voy a reemplazar estos valores totales, 27 volts dividido los 6 ohms, y eso nos va a dar como resultado el valor de la intensidad total del sistema, que en este caso va a equivaler a 4,5 amperes. En el punto C pedía hallar la intensidad de corriente en la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, en este punto necesitamos intensidad 1 con la resistencia 1 y la intensidad 2 aplicando la ley de Ohm en la resistencia 2. Entonces, también recuperamos los datos y sabemos que el voltaje total del circuito son 27 volts, la resistencia 1 tenía un valor de 9 ohms y la resistencia 2 un valor de 18 ohms. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula. Intensidad 1 es igual al voltaje total dividido la resistencia 1. Reemplazo por sus valores, realizo la división y ahí obtengo el valor de la intensidad en la resistencia 1, que es de 3 amperes. Lo mismo voy a hacer para calcular la intensidad de corriente en la resistencia 2. Pero lo único que voy a cambiar acá es el valor de la resistencia. Como es en 2, pongo el valor de la resistencia 2 y hago la cuenta nuevamente y voy a obtener la intensidad en el punto 2 que va a ser de 1,5 amperes. El cuarto punto nos pide la potencia en cada carga resistiva. La potencia tiene una fórmula que es la intensidad por el voltaje. Siempre que trabajamos con potencia, la unidad correspondiente es el watts, que se simboliza con la letra W. Es muy similar al cálculo que hicimos antes, porque vamos a calcular en cada resistencia la potencia que tiene. Entonces, ¿qué hago? Directamente reemplazo los valores en la fórmula. Si voy a hallar la potencia en la resistencia 1, voy a utilizar la intensidad de corriente en esa resistencia, que lo habíamos calculado antes, y era de 3 amperes. Y lo multiplicamos por el voltaje total, que es de 27 volts. Puedo hacer esto, recuerden, porque el voltaje es igual en todos los puntos. Entonces, al realizar esta multiplicación, obtenemos que la potencia en 1 es de 81 watts. Lo mismo hacemos para calcular la potencia 2, o sea, en la resistencia 2.
utilizamos el valor de la intensidad de corriente en la resistencia 2, que era de 1,5 amperes, lo multiplicamos por el voltaje de 27 volts y eso nos va a dar la potencia en 2, que es de 40,5 watts. También podemos calcular la potencia total del sistema, entonces los valores que vamos a utilizar van a ser los de intensidad total y los de voltaje total. Reemplazamos intensidad total, que era de 4,5 amperes, multiplicándolo por el voltaje de 27 volts, y eso nos da la potencia total de este circuito, que equivale a 121,5 watts. Bueno, espero que se haya entendido y bueno, esperamos los ejercicios.